Bueno, el Señor nos bendiga. Meditando un poco en esta mañana y en estos días sobre la carta del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, la escribe con un propósito. Siempre cada carta enviada es con un propósito. La palabra siempre tiene un propósito. Cuando recordaba en mi tiempo, cuando estuve en el ejército y llegábamos a diferentes lugares, subimos diferentes lugares por el Meta, por el Caguán, y se encontraba uno con casas solas, abandonadas. Y preguntaba uno a los poquitos que se encontraban en estos lugares, realmente qué había acontecido. Y siempre nos mostraban que habían sido hombres que habían sido sacados de sus tierras a la fuerza, que habían sido personas que habían abandonado sus casas por la violencia, por la persecución. Y eso impacta cuando se encuentra uno viendo estos lugares abandonados, desolados, personas que habían dejado sus regiones, sus territorios, personas que habían tenido que huir a otros lugares, donde tal vez no tenían un lugar donde llegar, donde tal vez no tenían unos recursos para poder sobrevivir en ese transcurso de tiempo que estuvieran en los diferentes lugares. Y a eso me llamaba la carta del apóstol Pedro, a mirar esa condición en la cual se encontraban los cristianos en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Vamos a orarle al Señor y pedimos la guía y la dirección de su Santo Espíritu. Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque hemos podido recordarte. Gracias porque en esta mañana hemos podido meditar en tu sacrificio, en tu obra perfecta. Gracias, Señor. Queremos pedirte la guía, la dirección a través de tu Santo Espíritu. Señor, quita toda palabra de sabiduría humana y que sea tu palabra tocando cada corazón con poder. Gracias porque tu palabra es viva y esa palabra viva es en la cual vamos a meditar en esta mañana. Estamos en tus manos, dirigidos por ti, y en tus manos nos colocamos, Señor. Amén. Entonces, recordando algo así, quisiera empezar para mirar el contexto. Primera de Pedro, vamos a la primera carta al apóstol Pedro, para mirar cómo empieza el apóstol Pedro a mostrar. Y vamos a ver algo maravilloso. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a empezar ahí, para tomar el contexto, para recordar un poco lo que nuestros hermanos han venido compartiendo con la guía del Señor en estos días. Y empieza la carta al apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean
multiplicadas. Hasta ahí. Mirando cómo empieza el apóstol Pedro a escribir a unos hermanos que estaban siendo dispersos, que habían sido dispersos por lugares diferentes, iglesias dispersas, cristianos sufriendo, pero Pedro empieza con algo maravilloso. Y quiero hacer algo de énfasis en esta palabra. En el versículo 2, la primera palabra que vas a encontrar es elegidos. Elegidos. Según la presencia de Dios. Según el conocimiento de Dios. Eso es lo que significa la palabra presencia, según el conocimiento de Dios, el conocimiento de las cosas. Pero ellos habían sido elegidos por Dios. Y cuando vemos que nosotros hemos sido elegidos por gracia, cuando vemos que nosotros hemos sido elegidos no porque nuestra condición hubiera sido una condición en altura, sino una condición muy baja. Corintios dice que Dios escogió lo vil del mundo. ¿Para qué? Para menospreciar a aquellos sabios. Y esa es la condición que empieza Pedro a mostrar, elegidos. Somos elegidos por gracia. Somos salvos por gracia. Somos hijos de Dios por gracia. Y eso es lo que empieza a mostrar el apóstol Pedro. También nosotros como hijos de Dios tenemos una nueva ciudadanía. Como hijos de Dios. Y eso lo declara la palabra. Cuando nosotros vamos y miramos Filipenses 3:20, ¿dónde dice Filipenses 3:20 que está nuestra ciudadanía? En los cielos. Eso es otra invitación. Eso es traer a la memoria, traer a recordar que aquí somos extranjeros. Somos peregrinos. Hay un día en el cual el hombre nace, pero también hay un día en el cual Dios lo llama. Aquí no está nuestra morada. Y eso debemos tenerlo muy presente. Pero también no era solamente mostrar una nueva ciudadanía, sino que ellos realmente habían sido llamados para una misión. Para una misión. Y una misión de la cual ellos tenían que testificar y iban a recibir. Cuando vemos la carta al apóstol Pedro, versículo 3, ahí mismo en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestro estado, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero es el Señor el que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Pero nosotros, como cristianos, también fuimos llamados a anunciar esa esperanza viva. Amén. También fuimos llamados a anunciar. También fuimos llamados a llevar el evangelio, a testificar por qué somos creyentes, a testificar por qué somos seguidores de Cristo, a testificar y anunciar por qué hemos cambiado nuestra identidad. Cuando recuerdo que hay una esperanza, eso me lleva a testificar. Cuando veo que he sido salvo por gracia, eso me lleva a testificar. Realmente hay una
hay un punto central, el cual nos lleva a anunciar la palabra del Señor. Y ese punto central debe ser también lo que he recibido del Señor Jesucristo. Quiero también, haciendo como un recorrido por los primeros versículos, en el capítulo 2, versículo 9, ahora nos recuerda nuevamente quiénes somos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ahora dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso está llamado el cristiano. Y ahora vamos a tener tiempo de mirar cómo lo podemos hacer. ¿Cómo podemos anunciar? Cuando vemos en el mundo en el cual nos encontramos, el mundo está patas arriba. Las personas alejadas cada día más de Dios, apartadas de Dios, un gran camino de equivocación, alejados, unos porque quieren estar alejados, aún teniendo el conocimiento, otros por ignorancia, por falta de conocimiento, otros porque han sido engañados. Pero cuando vemos que nosotros tenemos una misión, eso toca nuestros corazones a ir a anunciar las buenas nuevas de salvación, a testificar aún con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra forma de vivir, a transmitir a Cristo, a reflejar el carácter de Cristo con nuestras vidas. Eso es una forma y es una de las maneras que son fundamentales. Y así anuncias el evangelio. ¿Cómo vives? ¿Cómo amas? ¿Cómo perdonas? Capítulo 3 de Primera de Pedro. Ahora empieza a hacer énfasis en dos grupos especialmente. Aquí hace énfasis a los esclavos cristianos, pero también a las esposas cristianas. Así empieza también este capítulo 3. Y empieza a hablar de sujeción. No era fácil, hermanos, para las mujeres cristianas en un yugo desigual donde el marido realmente no creía en el Señor, vivir en medio de esta persecución. No era fácil. Pero el apóstol empieza también a mostrarnos, versículo 1 del capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Se ha perdido un poco eso, se ha perdido un poco la sujeción. Las mujeres ya le dieron el lugar al esposo como de cabeza, pero también tomaron ellas el lugar como de cuello, quien maneja la cabeza. Eso se vive hoy en día en muchos hogares.
los cuales no hay sujeción, no hay oído para escuchar la palabra, para escuchar la voz del esposo, sino argumentados en una misma opinión. Versículo 7, ahora los esposos, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas. ¿De qué manera? Sabiamente, no en la carne, no maltratando, sino mostrando a Cristo en su vida aún dentro del hogar, que es el primer lugar, el primer terreno para el evangelismo, su propia casa. Es el primer lugar donde podemos anunciar a Cristo, es nuestro propio hogar, siendo luz para nuestros hijos, para nuestras esposas, sabiamente, con aquella sabiduría que el Señor da para hacerlo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Da también la exhortación al esposo, cómo debe tratar a su esposa, cómo debemos vivir, cómo debemos transmitir, cómo debemos testificar con nuestras propias vidas. Los cristianos estamos para dar luz. El Señor Jesucristo fue ese ejemplo y sigue siendo ese ejemplo para cada uno de nosotros. Llegamos a la porción que me corresponde, que el Señor me ha dado, que es del capítulo 8 al versículo 22. Vamos a centrarnos ahora acá. Capítulo 3 de Pedro, versículo 8 al versículo 22. Voy a tomar lectura solamente de 2 versículos por causa de tiempo. Voy a aprovechar bien este tiempo. Dice la palabra del Señor en el versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Aquí deja algo al descubierto para que nosotros meditemos y reflexionemos. Y empieza el versículo: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Todos de un mismo sentir. ¿Y cómo lo podemos hacer? Según nos muestra el apóstol Pedro. En ese capítulo empieza a darnos una instrucción general, una enseñanza para todos. Compasivos. Eso es una característica y debe ser una característica del cristiano. Eso es reflejar y transmitir el carácter de Cristo, siendo compasivos, amándoos. ¿Cómo es el amor entre cristianos hoy en día? ¿Cómo es el amor cuando nos encontramos con algún hermano que no se reúne en el centro bíblico? ¿Cómo es nuestra relación? Y cuando estoy hablando de hermanos, no estoy hablando de sectas, no estoy hablando de aquellos que contradicen la verdad, sino aquellos que también perseveran en la verdad. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo transmitimos a Cristo? ¿Cómo transmitimos que hemos sido transformados por el poder del Evangelio? ¿Cómo es nuestra relación con las personas que necesitan de Cristo? ¿Cómo era la relación del Señor Jesucristo con aquellos que necesitaban de Él?
cómo era esa comunión, cómo era esa relación, cómo hacía el Señor Jesucristo para ganarlos a ellos. Como ejemplo, con su propia vida como ejemplo, siendo luz, amando, perdonando, siendo misericordioso. ¿Y cómo somos nosotros hoy en día? ¿Cómo reflejamos que Cristo ha cambiado nuestra forma de vida? Sigue diciendo, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. La palabra amigables es una relación. Es una relación. Como hijos de Dios debemos relacionarnos, debemos amar a nuestros hermanos, debemos perdonar a nuestros hermanos, debemos transmitir a nuestros hermanos, aún a nuestros hermanos, que Cristo ha hecho cosas grandes en mi vida y que también la puede hacer en cualquiera que se acerca a Él en fe. Mirando sobre este pasaje, sobre este capítulo, versículo 8, quiero invitarlos a que miremos un pasaje en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Mirando lo que nos muestra la palabra del Señor, versículo 12, lo vamos a leer hasta el 14. Lo que quiere el Señor mostrarnos en esta mañana. La forma de vivir de un cristiano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándoos unos a otros. ¿Quién me ayuda? Y perdonándoos unos a otros. Qué bonito. Si alguno tuviere queja contra otro, si alguno tuviere contra otro algo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso es reflejar el carácter de Cristo. A eso está llamado a vivir el cristiano. De esta manera está llamado el cristiano a vivir. Amándoos, siendo humildes, sintiendo compasión por los demás. Apartándonos de toda ira, de toda altivez, de todo enojo, de todo engaño, de toda gritería, que eso no conviene. Así empieza el apóstol Pedro. Volvamos nuevamente, hermanos. Versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Aquí el apóstol Pedro nos muestra realmente el ejemplo de Cristo. El ejemplo de la manera que Cristo vivió. No devolviendo mal por mal. Y cuando tú miras este versículo y empiezas a escudriñar un poco y analizar un poco en las Escrituras la vida y el comportamiento del Señor Jesucristo, tú vas a decir, qué gran ejemplo colocaste, Pedro.
no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Señor Jesucristo guardaba silencio. Por el contrario, bendiciendo, bendiciendo, trayendo bendición. Y ahora sigue diciendo el versículo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. A eso hemos sido llamados. De ahí el apóstol Pedro nos empieza a citar el Salmo 34, que son los versículos que siguen, que es el versículo 10, 11 y 12. Nos cita el Salmo 34 para que miremos realmente esa manera de vivir. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y hagan el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este salmo es muy importante porque Pedro nos muestra y estos pasajes, el versículo 12 nos muestra la omnisciencia de Dios. Y cuando puedo entender que la omnisciencia de Dios es que Él todo lo sabe, todo lo ve, entonces hace un llamado a ser un vigilante en mi vida, a vigilar mi propia vida. ¿Cuál es mi manera de vivir? ¿Cuál es mi manera de actuar? Pedro deja en claro, porque los ojos del Señor, versículo 12, están sobre los justos. ¿Y qué nos dice Proverbios, capítulo 15, versículo 13? Vamos a ir a Proverbios y miramos en Proverbios, capítulo 15, versículo 13, lo que nos dice el Señor. Perdón, 15:3. Proverbios capítulo 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. La omnisciencia de Dios. Mirando a los malos y a los buenos. Dios mira nuestro comportamiento. Dios mira nuestra vida, nuestra manera de vivir. No podemos vivir en apariencia para Dios. No podemos profesar ser hijos de Dios. No podemos anunciar que el Señor nos ha transformado si hacemos todo lo contrario. Los ojos de Jehová están en todo lugar. El Señor te está mirando a ti, me mira a mí, cada momento, cada instante de mi vida. Cada momento. Él nos observa cómo es nuestra vida, cómo es nuestro comportamiento. Si nosotros con nuestra vida, con nuestro testimonio, estamos glorificando su nombre o haciendo que su nombre sea vituperado, Dios lo sabe. Algo así nos dice también Jeremías. Cuando vemos Jeremías 32, 14, algo así nos muestra también Jeremías. Jeremías 32, 14. (19) 32, 19. Hablando de la sabiduría del Señor, dice en el versículo 19, grande en consejo. Esa es la sabiduría de Dios, grande en consejo y magnífico en hechos su poderío.
que Él es el Todopoderoso y está por encima de todas las cosas. Porque sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, su omnisciencia, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Nosotros, volvamos nuevamente a la carta del apóstol Pedro, mis hermanos, nosotros un día estaremos frente al tribunal de Cristo. ¿De qué manera quieres edificar? Hay un listado: oro, plata, heno, hojarascas, madera. Pregúntate a ti, ¿en cuál de estos elementos quieres edificar para aquel día? Eso nos deja el Salmo, el apóstol Pedro citando el Salmo 34. No voy a ir allá, hermanos, para aprovechar estos versículos acá. Viendo nuestra nueva identidad, viendo nuestra nueva vida, viendo nuestra ciudadanía. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Tal vez muchos se preguntarán, pero hay momentos que aún haciendo uno y escogiendo hacer el bien, sufre uno. Y es así. Muchas veces, aún haciendo el bien, sufrimos. Pero vale la pena sufrir, hermanos, porque hay una esperanza. Vale la pena sufrir por la obra de Cristo. Vale la pena ser perseguidos como hijos de Dios, porque hay una esperanza futura, hay una vindicación para cada uno de aquellos que hemos creído. Una vindicación. Y esa vindicación es defender el favor de alguien contra una causa u acción. Defender el favor de alguien. Y ese alguien que va a defender tu lugar es Cristo Jesús, como tu abogado. Ese es el que va a estar ahí. Vindicar puede ser también usado como un ejemplo para vindicar los derechos de una persona. Ahora, ¿qué significa realmente ser vindicado? ¿Recuerdan cómo Jesús fue tratado? La manera en que fue tratado el Señor Jesucristo como culpable. Fue tratado como alguien que había cometido un delito. Fue tratado como alguien que hacía daño. Pero, hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, nos muestra que realmente fue vindicado. Y hoy, por eso está sentado a la diestra de Dios Padre, porque en realidad su vida, su ejemplo, su testimonio era justo. Por eso hoy está sentado a la diestra del Padre. Aquella conversión de aquel soldado, cuando fue traspasado el Señor Jesucristo con una lanza, en verdad este hombre era justo. Fueron las palabras de ese hombre. Versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Bienaventurados.
Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón en los cielos es grande. Dice Mateo 5, 10, 11. Y así persiguieron también a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Bienaventurados porque su esperanza es una esperanza firme. Hebreos dice que es como un ancla. Nadie no la puede quitar. Y esa esperanza es que el Señor Jesucristo entró adelante de usted y de mí al reino de los cielos. Él fue el primero y seguiremos atrás de Él, porque así lo quiere. Versículo 15. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿De qué manera? Con mansedumbre. Defendiéndonos con mansedumbre. Y sigue diciendo, y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Todo aquel que nos demande razón. Todo aquel que pregunte, todo aquel que quiera saber la respuesta y podamos testificar de la gracia de Dios. Eso es. Todo aquel que quiera saber la obra del Señor. Todo aquel que quiera saber ¿qué sucede cuando acepta a Cristo en su corazón? Eso es lo que viene hablando el apóstol Pedro. Con mansedumbre, no con griterías, no con altanería, sino mirando que mi condición también estuvo en un momento de esa manera. Porque si hacemos un autoexamen y cada uno nos preguntamos de dónde nos ha rescatado el Señor, eso me lleva a amar a mi hermano. Eso me lleva a amar el que está afuera, no a mirarlo como lo peor, sino como creación de Dios, para después poder mirarlo como un hijo de Dios. Señor Jesucristo dijo que nosotros éramos la luz del mundo, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. La luz del mundo. También la sal de la tierra. Si la sal se hiciera insípida, ¿cómo podrá tener sabor? ¿Cómo podrá ser sazonado? ¿Cómo podrá ir el evangelio sazonado con aquella palabra? Miremos, vamos a centrarnos un poquito en la esperanza. Pedro en el principio nuevamente nos recordó que era una esperanza viva. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el Señor lo dice. Y si el Señor lo dice, es así. Y si la palabra lo dice y lo testifica y lo anuncia, es así. Una esperanza viva. Miremos, vamos a seguir mirando otro pasaje. Ahora vemos la razón. Versículo 16. Teniendo buena vuestra conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El cristiano es perseguido,
los cristianos nos miran como bichos raros. Los cristianos somos mirados y analizados como la sopa en la mosca, o la mosca en la sopa. Como la mosca en la sopa, como bichos raros, como algo despreciable. Pero ¿sabe qué es lo más importante? La primer parte del versículo 16. Teniendo buena vuestra conciencia, teniendo un buen comportamiento, teniendo un buen ejemplo, y que nadie nos pueda acusar, y que sus acusaciones de esa persona que nos acusa sean vanas. Me deja sorprendido algo que el apóstol Pedro tiene que decirles en el concilio. El apóstol Pablo, tiene que decirles en el concilio. Pablo dejó en claro su manera de vivir como cristiano. Dejó en claro su manera de vivir como cristiano. Y creo, hermanos, que nosotros también debemos dejar en claro nuestra manera de vivir como cristianos. Hechos, capítulo 23. Tomemos 22:30, está ahí al ladito. Hechos 22:30 y vamos a leer también el 23:1. Cuando Pablo estaba pasando, iba a empezar a padecer más aún de lo que había padecido. Versículo 30, Pablo en el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban, los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Versículo 1 del 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con toda buena conciencia, Pablo acusado de malhechor. Y Pablo coloca al Señor como su testigo. Con toda buena conciencia, dice Pablo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué te dice tu conciencia, hermano, en esta mañana? ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu andar? ¿Cómo es tu proceder? Pablo testificó su manera de vivir. Pablo conocía muy bien que Dios todo lo sabe. Ahora, después de terminar, el apóstol Pedro nos lleva a mostrarnos, nuevamente nos hace aterrizar mirando a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y eso estaba haciendo Pablo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Hay momentos en el cual pasamos por dificultades. Cuando el Señor en su gracia, en su misericordia me llamó, de donde yo vengo, me gritaban muchas cosas. Pero yo en el fondo y en mi corazón sabía
que el Señor iba a cambiar mi vida. Y la ha ido cambiando día por día. Y sé que aún seguirá trabajando cada día en mi vida. Y sé que Él quiere trabajar en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y sé que si hay que padecer por la obra del Señor, llegan los momentos. Versículo 18, ejemplo para nosotros. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. En Lucas, en Lucas es el lugar, Lucas 23 encuentras, y es el lugar donde se escudriña la vida del Señor Jesucristo. Lucas 23. Y quiero invitarlos a que leamos unos pasajes. En Lucas 23 se le escudriña la vida al Señor Jesucristo. Capítulo 23 de Lucas, versículo 4. Aquí vemos que el Señor Jesucristo pasó, investigaron su vida, investigaron cómo vivía, investigaron cómo podían acusarle. Y en este capítulo vemos cómo se le escudriña la vida al Señor Jesucristo. Versículo 4, y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Fue la primera declaración. Segunda declaración, 23, 14 y 15. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre ningún ¿qué? Delito. No he hallado delito alguno en este hombre, de aquellos que le acusáis. Versículo 15. Mira Herodes cómo escudriña la vida. Ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 22. Él dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Y termina con una respuesta verdadera y acertada. Después de escudriñarle la vida, termina un hombre dando la respuesta de quién era el Señor Jesucristo. Versículo 47. Cuando el centurión vio que le había acontecido cuando el centurión vio lo que le había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: ¿qué dijo este hombre? Verdaderamente este hombre era justo. Eso es algo maravilloso. Escudriñándole la vida al Señor Jesucristo, y terminan, la conclusión es: verdaderamente este hombre era justo. Qué maravilloso, mis hermanos. Ese es el gran ejemplo para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el gran ejemplo para nosotros. No sé hasta qué horas es el tiempo. Hasta las 12. Bueno, quiero tocar un solo punto para que terminemos, hermanos. Ahora vemos versículos 19 y 20, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una expiración de una
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquí vemos en el bautismo vemos una identificación con el Señor Jesucristo. Es una identificación con el Señor Jesucristo. Y en el pasaje 19:20 habla, me deja sorprendido este pasaje, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto muchos comentaristas le han dado varias interpretaciones de que el Señor Jesucristo fue y predicó a aquellos espíritus para salvación, y la verdad pues no me quedaría con ese comentario. Yo creo que más bien el Señor Jesucristo fue a anunciar y fue a testificar su victoria. Su victoria en la cruz, su victoria sobre la muerte, y también anunciar y a proclamar de que estaría a la diestra del Padre. Una victoria por la cual, mis hermanos, nosotros tenemos esperanza. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude a vivir vidas que honren y glorifiquen su nombre. Una pregunta: ¿cómo estoy identificándome como hijo de Dios? Segunda pregunta: ¿estoy testificando de Cristo con mi vida? Tercera pregunta: ¿soy luz para otros? Y cuarta pregunta: ¿cuál es mi verdadera identidad? El Señor nos bendiga. Vamos a orarle al Señor. Soberano Dios y Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a vivir como tus hijos. A pesar de ser perseguidos, a pesar, Señor, de que hayan dificultades en el mundo, a que podamos anunciar que somos una nueva criatura, que somos transformados por el poder del Evangelio. Oh Señor, y en esta mañana testificamos que no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Gloria sea tu nombre, Señor, porque tú, Señor, eres el autor de la salvación. Y gracias por la locura de la cruz, que es tu evangelio, tu palabra. Oh Señor, guíanos en el transcurso de esta semana, de estos días, Señor, que podamos ser luz para otros, que podamos amar a nuestras esposas, ser humildes con nuestras esposas. Oh Señor, y oramos por nuestras esposas. También, Señor, queremos colocarlas en tus manos. Y te pido, Señor, en esta mañana, que seas tú dándonos luz y claridad cada día, Señor, en cada paso. Y que tú seas, Señor, nuestra guía. En el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Señor, el Rey, el Soberano y el que está por encima de todas las cosas, a Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga.